Muy buenos días, sean bienvenidos. En esta mañana tenemos la oportunidad de conversar con el doctor René Noé, director del Centro Educativo Sead Christian School, con quien estaremos conversando sobre estrategias de acompañamiento integral al docente durante la enseñanza remota en tiempos de emergencia. Doctor René, para comenzar, háblenos de su centro educativo, dónde se ubica y a qué población atiende. Bien, muy buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotros un placer poder compartir este espacio. Sead Christian School es una escuela que pertenece a un proyecto de una iglesia que es Sead, del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios, y funciona aquí en la colonia en la residencial San Ignacio, y atendemos una población aproximada de 500 estudiantes. No obstante, en esta situación de pandemia, pues la matrícula se ha visto realmente afectada y tenemos casi un 75% de matrícula de la que tuvimos el año anterior, a sabiendas de que la institución ha disminuido enormemente su cantidad de estudiantes en los últimos 3 años, porque era una institución con 700 estudiantes y realmente las familias que ha atendido y las familias que atienden el centro educativo realmente se han visto afectados económicamente y mucha gente ha tenido que emigrar a otros centros educativos. Contamos también con un personal docente de aproximadamente 50 profesores. También de estos profesores es bueno que la gente sepa que en el momento de la emergencia nosotros intentamos hacer todo lo que era posible para no suspender o despedir a ninguno de los miembros del personal. Pero realmente la situación económica, la disminución en la matrícula ha forzado a tomar decisiones en ese sentido y nos hemos en algún momento respaldado con disposiciones a nivel legal para hacer una suspensión temporal de personal. En ese sentido, tuvimos 12 profesores que fueron suspendidos temporalmente y todas las asistentes suspendidas desde el inicio de la pandemia, pero al reincorporarnos y comenzar el nuevo año de estudio, porque a nosotros nos agarra en el último periodo del año escolar, nosotros trabajamos de agosto a junio. Así es. Entonces estábamos casi culminando el tercer parcial, comenzando el cuarto. Y en ese sentido, para reincorporarnos y dar inicio a este nuevo año, pues tuvimos que recortar el personal y suspenderlo temporalmente. Y hemos ido agregando profesorado en la medida que las condiciones de matrícula han mejorado institucionalmente. Vale, vale. Pero nos hemos quedado sin conductores. Tenemos 2 conductores de 12 que teníamos. Tenemos de las niñeras, teníamos 12 niñeras. En este momento 2 están en la institución. Y en el caso de las aseadoras o las personas encargadas del aseo en la institución, también se ha visto disminuido el personal, porque realmente la matrícula ha sido afectada y creo yo que al seno de los hogares sí se siente el peso de esta situación de pandemia. Claro, claro, esa ha sido una crisis generalizada. Nos gustaría centrarnos en esa atención al personal docente, este personal docente con el cual tuvieron que quedarse. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que este personal docente enfrentó al inicio del confinamiento? ¿En qué áreas notaron ustedes mayores debilidades? Bien, nosotros decidimos la suspensión de labores en el centro educativo, en el campus, el 16 de marzo. Correcto. 16 de marzo, Sí. y precisamente coincidió con la Declaración Universal de la Pandemia, ¿no? Sí. Entonces nosotros esperábamos las medidas y estuvimos haciendo un compás de espera, pero en estos 2 días, del marzo 14 a marzo 16, disminuyó la asistencia del estudiantado en la institución. Padres de familia decidieron no traer los niños, no mandarlos, y entonces nosotros fuimos haciendo un compás de espera. Pero el 16 de marzo tomamos la decisión oficial con la junta directiva de la institución que suspendíamos la atención dentro del centro educativo. Esa semana que sigue al 16, porque el 16 fue un día viernes, día lunes, martes, miércoles, estuvimos dándole vuelta a la cabeza, ¿no? Y viendo cómo nosotros podíamos realmente atender a nuestro estudiantado. La institución, gracias a Dios, digo yo, cuenta con una plataforma
y un servicio de Microsoft que la institución ha pagado de siempre, pero que había sido poco explotado, que es el Office 365. Ajá. Entonces, dentro de ese Office, nosotros encontramos herramientas para poder hacer encuentros virtuales con el estudiantado. Lastimosamente, pues la aplicación solamente permitía ver 9 estudiantes a la vez, pero comenzamos el día lunes, martes, miércoles, estuvimos dándole vuelta a eso. Nos sentamos con uno de los profesores de tecnología y yo tengo organizado un equipo técnico dentro de la institución, un equipo técnico pedagógico, y decidimos probarlo nosotros y ver cómo nos funcionaba. El día jueves, día viernes, nosotros llamamos al profesorado para capacitarlo y emplear las herramientas. Entonces comenzamos a aplicar una herramienta, Teams. Entonces los profesores asistieron, se les capacitó y el día lunes de la semana siguiente, es decir, el lunes 25, nosotros comenzamos con clases normales. El horario disminuye porque realmente no podemos tener al niño en la pantalla todo el día. Entonces comenzamos a presentar un horario de atención en donde se enfatizaron las asignaturas básicas y se comenzó a gestionar un horario en donde pudieran combinarse también algunas asignaturas que permitieran relajamiento, alguna orientación psicológica para manejo de pandemia, y luego al profesorado se le estuvo monitoreando en el empleo de las herramientas. Dificultades encontradas en este momento es, uno, es el desconocimiento que tenemos nosotros de las herramientas tecnológicas que tiene el profesorado y el estudiantado. Correcto. Eso básico. Sí. Luego, el profesorado no pensó 2 veces para poner su equipo en disposición del centro y hacer el trabajo desde casa, porque realmente no es una obligación. Pero dado que no podían hacer su trabajo desde la institución, nosotros también les convencíamos a ellos que en lugar de gastar en desplazarse, venir acá y todo, entonces que pensáramos en un servicio de internet con una mejor potencia, una mejor capacidad de ancho de banda para poder atender sus clases. Pero que realmente tenía que financiar. Claro, el profesor en lo que ahorraba en transporte y todo tenía que buscar la forma de cómo mejorar sus condiciones de conexión. La institución brinda la licencia de 365 con todas las aplicaciones, Sway, Teams, Inboard, Pizarra, etcétera. Todas esas están ahí disponibles porque la institución paga una licencia institucional. Entonces, todo el mundo podía conectarse, todos nuestros estudiantes tenían acceso y tienen acceso a todo el Microsoft en línea. Entonces, podían hacer sus trabajos y todo. Pero sí nos dimos cuenta que nuestro profesorado, en primer lugar, no todos tienen un buen equipo tecnológico. Y esa es una herramienta fundamental para este trabajo. Más de 12 profesores que utilizaron un teléfono celular de esos que llamamos inteligentes, porque los tontos no sirven para esto, los teléfonos, estos cabezones no nos sirven. Claro que no. Entonces, los profesores comenzaron a dar clase, pero claro, las dificultades en la manipulación para poder facilitar uso de presentaciones, dosificación de texto, control de asistencia y todo, se dificultan desde un móvil, desde un celular. Entonces, esa situación nosotros sí la enfrentamos. ¿Qué hizo la institución? Nosotros estuvimos monitoreando con el equipo técnico cada uno de los docentes. O sea, tengo en el equipo técnico tengo 5 personas y además de ello tengo 2 subdirectores, una secretaria general y su servidor. Digamos que cada uno de ustedes tenía asignado a cierto número de docentes. Secciones. Yo, por ejemplo, tenía todo el mundo, ¿verdad? Pero todos los profesores tenían, sí, todo este grupo técnico tenía 5, 6, 7 profesores que los asistían diariamente. Entonces, comenzamos a encontrar problemas de equipo en el profesorado, de conexión en el profesorado, de manejo de tecnología en el profesorado. Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, porque hay un alfabetismo digital que en este momento se ha puesto en evidencia. Sí. Que la gente normalmente cree que porque está alrededor nuestro lo manejamos, pero la verdad es que cuando nos enfrentamos a la situación nos dimos cuenta que había profesorado que en algún momento se resistía al empleo de la tecnología, el otro que prefirieron utilizar las llamadas de WhatsApp y hacer grupos de WhatsApp de 4 niños y atenderlos de 4 en 4, pero eso nos provocó a nosotros una reacción muy negativa de parte del padre de familia. El padre de familia solo está esperando una cosa muy pequeñita para quejarse, ¿no?
Y realmente ya la pandemia, gente enferma, situaciones de desempleo, restricciones de acceso, confinamiento, Sí, producen un estrés increíble en todo mundo. Entonces nosotros comenzamos a dar orientación psicológica a nuestro profesorado exacto. para que el profesorado pudiera manejar ese estrés en Sí, el alumnado y en los padres y madres. Tuvimos conferencias de Zoom con padres, con madres, y tratamos de orientarlos a ellos cómo manejar la pandemia a nivel de casa, a nivel de hogar, y a claro, los profesores cómo manejar esa situación de estrés a nivel de aula. Entonces sí nos claro. vimos en esa dificultad con el profesorado, pero no podemos dejar a un lado el alumnado. Nosotros, a pesar de que es una escuela bilingüe, de un estatus, podemos decir, medio, de clase media, nos encontramos con que hay estudiantes que no tienen internet en casa. Sí, es Nos la brecha dimos cuenta digital. que no tenían una computadora en casa, que no tenían una laptop en casa y que algunos de ellos tenían una tablet, pero una tablet muy sencilla que no le permitía bajar porque su capacidad de memoria RAM o algo no le permitía Claro. conexión o conectividad. Entonces nos dimos cuenta que la situación a nivel de las familias también era difícil. Luego, Sí, la situación de los niños, o sea, el profesor de los grados inferiores, estoy hablando de educación prebásica, sí, que nosotros teníamos nursery, tenemos K4 o pre-kinder y luego K5 que es kinder. Y luego primero, segundo y tercer grado es donde encontramos las mayores dificultades del mundo, porque los niños necesitan una persona que esté monitoreándolos en casa para claro. hacerlo. Y luego, los padres y las madres de familia comenzaron a hacer trabajo desde casa. Entonces, las herramientas disponibles se vuelven insuficientes para el Oh, trabajo que hay que claro, realizar desde casa. sí. Los niños tenían que conectarse y tienen un horario. Y en el caso, teníamos profesores que son profesores, son empleados y tienen 2, 3 hijos en la Sí, institución. sí, ¿Cómo fue. hacían con una sola herramienta? Entonces, eso nos generó un caos. La institución cuenta con laboratorios tecnológicos. Nosotros tenemos una torre tecnológica de Tech Tower y ahí tenemos nosotros varios laboratorios con iPads. Entonces comenzamos a utilizar los iPads y autorizar y Ah, se los llevamos a los hogares a los claro. profesores Proveer para que ya no tecnología. utilizaran el celular, sino que utilizaran el iPad Claro, para la visualización y manejo de pantalla. claro. También ahí tuvimos problemas porque es una tecnología nueva para muchos profesores, no manejaban el iPad, las aplicaciones, entonces nuestra ingeniero bajó todas las aplicaciones, dejó todo solamente para que se conectaran. Pero aún así, las personas, y podemos decir que esto lo asociamos así, edad, tecnología, el profesor mayor de la escuela tuvo dificultades para Sí, el manejo de esa así tecnología es. y eso es una realidad con la que tenemos nosotros que paliar. Y entonces, Por el otro, René, perdón, dime, dime. ¿cuál podrían ser así como esos tips o esas recomendaciones clave para otros directores que todavía están con esas dificultades o para la continuidad, ¿no? Porque esto sigue, ¿verdad? Estamos todavía un poco lejos, ¿no? De llegar a de nuevo a la presencialidad. ¿Cuáles serían así como, en síntesis, unos 3, 4 tips de hay que hacer esto para apoyar al docente, para que esto funcione? Lo primero es que al profesor no hay que dejarlo solo. Exacto. No hay que dejarlo solo. Al profesor no porque se vigile, es por el acompañamiento. El profesor también es padre, es madre. El Sí, profesor también está sufriendo el encierro. El así es. profesor también está en ese estrés en casa, tiene familia que se enferma, tiene compañeros de hogar o parejas que han perdido sus empleos, tienen también hijos en la institución, entonces la situación es variada y realmente tener así como una recomendación, no. Pero yo sí diría que algo que nos ha funcionado es que el profesor se ha sentido acompañado Ya en eso, todo momento. Y sí, el tener al equipo técnico dándole seguimiento, nosotros podemos decirle en este momento qué estudiante no se ha conectado, qué estudiante no ha tenido tarea, qué estudiante tiene problemas de conectividad, problemas de electricidad. Eso se reporta inmediatamente. Yo tengo mensajes de todo el equipo técnico solicitando, fulano de tal no se conectó, fulano no se conectó porque tiene problemas de esto y mandan capturas de imágenes de falta de conexión, falta de energía eléctrica, etc. claro, Entonces, el profesor se ha sentido acompañado. esa es la Luego, clave. el profesor también ha tenido libertad para poder innovar dentro del aula y nosotros hemos autorizado para que el profesor, si encuentra una aplicación,
la Sí. utilice y luego la comparta con todo el profesorado. Entonces, las reuniones de todo el profesor a través de Zoom y compartir estas nuevas herramientas también ha ayudado mucho. Y luego el otro elemento que nos ha ayudado es la digitalización de los textos educativos. Oh, La institución compró licencias con textos digitales porque claro. teníamos que facilitarle los textos al estudiantado. Ahora, quienes nos fallan aquí son las empresas porque le ofrecen a uno de entrada y en el momento no nos cumplen. Pero para decir algo y brindar un ejemplo, y no en carácter de propaganda, pero Editorial Santillana, nosotros hicimos arreglos de paquetes que incluían los textos digitales. Tratamos de negociar con ellos y aminorar los costos, que todos los descuentos se le pudieran dar al padre de familia para que tuvieran la versión papel y la versión digital de todos los textos. Entonces, eso se ha logrado. Pero cuando comenzamos a usar los paquetes, nos dimos cuenta que habían dificultades porque no estaban listos para el estudiantado, solo había para profesor, habían dificultades con las claves y una serie de cosas que tienen las empresas que están tratando de brindar el servicio, pero que todavía no están listos. Vale. Y el otro tema es que la institución cuenta con una característica peculiar y es el hecho de que es una institución cristiana. Vale. Y entonces, aunque parezca mentira, pero la fuerza de la fe, Sí. ¿entiendes? El hecho de esa motivación extra que tenemos, hay un Sí. compromiso de parte del profesorado con todo el alumnado, con padres y madres de familia, y yo creo que eso hace una entrega del profesor más allá de lo que se puede esperar. Claro. Dificultades que encontramos acá es que el propietario, el dueño, el administrador, considera que 10 horas que atiende un profesor son nada porque debería atender 36 o Ah, debería atender 40. ahí hay una Pero mala no se visión, una tiene visión equivocada sí. correcto, porque yo sí tengo muy claro que el profesor necesita de 2 a 3 horas de preparación por cada hora frente al estudiantado. Exactamente. Entonces tenemos un profesor, por ejemplo, de estudios sociales. Si despedimos uno, nos quedamos con uno porque teníamos 2. Este profesor tiene que atender desde primer grado hasta 11º grado. Sí. Entonces, él mira, en este momento nuestra matrícula asciende a 397 estudiantes. Atiende los 397. Sí. Entonces, se imagina las tareas por grado, Sí. las tareas por cada uno de los niños y que tiene que revisarlas. Entonces, realmente el hecho de apoyar al profesor, hacerle sentir que estamos con él Exacto. y luego darle la libertad para que él innove dentro del aula de clase, mantener una comunicación permanente con los padres y madres de familia y luego monitorear sus clases, hacer recomendaciones, observaciones en cuanto al uso de herramientas, el uso de presentaciones, dosificaciones de texto, clarificación de objetivos, enfoque en cuanto a qué deben de saber, era necesario. Luego, también otro tema que deberíamos de siempre recomendar es el hecho de la Secretaría de Educación hace una serie de lineamientos y por lo general no piensa en nosotros las instituciones bilingües. Entonces, nos quieren meter a nosotros en un mismo saco y no sabemos a lo mismo, y perdonen que haga la diferenciación, pero nos dijo el señor ministro al inicio que no había que valorar tareas, que no había que evaluar nada. Yo tengo la escuela montada y está funcionando perfectamente. Los estudiantes están asistiendo y teníamos que evaluar. Estamos terminando el año escolar. Entonces, ¿cómo es posible que nos diga él que no tiene ningún valor la tarea? Si Claro. eso es con valor, tenemos un número de estudiantes que no cumple, imagínense ahora que no vale. Entonces comenzamos a recibir mensajes de padres, madres que decían que no era necesario, que el ministro había dicho que no tenían que presentar, que los niños no tenían que verse amenazados con las calificaciones y dificultó los Claro. procesos de evaluación. Se generó. Entonces, en eso nosotros nos mantuvimos firmes. Nosotros vamos a evaluar, no necesariamente se llama prueba, pero se hacen ejercicios y Claro. usted los va devolviendo y eso se le fue dando una valoración. Eso nos ayudó a superar esa etapa crítica de valoración precisamente al final del año lectivo y el comienzo del nuevo año. Está clara las normas, aquí se evalúa y se evalúa todos los días. Que un día se haga de una forma digital, que otro día se haga con un ejercicio, con una tarea, pero que aquí todo, la evaluación es parte integral de todo el proceso que se va a realizar. Claro, ahí depende del concepto de evaluación. Bien, doctor René, ha sido un placer. Le agradezco
muchísimo cómo ha compartido esta experiencia tan importante, tan valiosa, y estoy segura que va a ser de mucho interés para todos los docentes. Así que muchas gracias, les deseo una feliz mañana. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y éxito en todo. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego.